Carlos, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer y gracias por la invitación. Gracias a usted. ¿A dónde lo encontramos ahora en este momento? ¿Dónde está usted? Ahorita estoy en Miami. Ajá. Bien, y desde allí, ¿cómo se está viendo la evolución de la pandemia aquí en América Latina? Bueno, fíjate, a pesar que yo estoy en Miami, en mi equipo de trabajo, la mayoría de mi familia, y yo soy de Venezuela y mis amigos, pero estamos, sobre todo la gente que estamos trabajando en el proyecto, no solamente en Venezuela, sino en México, en Chile, en Colombia. Entonces hemos estado muy metidos, ¿no? En lo que es esto. Creo que es el único país que hasta hace poquito se había salvado en toda Latinoamérica del coronavirus era Uruguay, y como estamos viendo, pues en las últimas semanas ha habido una alza, pues, de casos en lo que hay que estar pendiente, pues. Ujú. Pero sí, la estamos siguiendo desde toda Latinoamérica. Estamos enfocados en Latinoamérica porque la visión del proyecto era ese, ¿no? Mientras en Ujú. Estados Unidos tenía a universidades y medios grandes con mucho presupuesto dedicado no solamente al seguimiento del conteo de los casos, sino a modelos predictivos súper avanzados. En Latinoamérica estábamos huérfanos, ¿no? Y nos tomó por sorpresa, y bueno, y por eso decidimos asumir esa responsabilidad con esta iniciativa sin fines de lucro de Ujú. llenar ese vacío y de ayudar en la medida de lo posible a la gente a entender lo que está pasando, a los medios también a educar a la gente, y también a ejercer presión entre ambos, a los gobiernos, para que se tomen las mejores decisiones, no solamente para tomar medidas más estrictas, sino también para reabrir cuando sea responsable y oportuno, porque el costo Claro, de no hacerlo es claro. igual de alto. Exacto, exacto. Eso que aquí se ha manifestado a través de palabras del propio presidente de la República, ir moviendo las perillas. Ahora, quiere decir que Rodillo empieza, este proyecto empieza precisamente con ese ánimo de contribuir, a aportar herramientas y a de pronto observar mejores políticas públicas que sean más efectivas. Pero ¿de dónde toman insumos informativos, por ejemplo? Porque si yo le pregunto ahora, cuáles son las regiones con situaciones más graves, usted seguramente tendrá una respuesta, pero ¿en base a qué información? ¿De dónde obtienen información? Sí, fíjate, la información vamos a decir, del virus como tal, es decir, los casos, las hospitalizaciones y las muertes, porque hay otros tipos de informaciones, por ejemplo, de las poblaciones, más del censo de población, o por ejemplo, de qué tanto se está moviendo la gente, que eso ya viene de Google y Apple por el movimiento de los celulares. Pero la data del virus como tal, la fuente original siempre van a ser los gobiernos y los ministerios de salud. Y ahorita la gente siempre le da un poco de rechazo, ¿no? De no confía en esto, y ahorita voy a aclarar ese punto. A lo otro que te iba a decir era, hay organizaciones que entonces se encargan de recopilar esta data, porque hay gobiernos que tienen una base de datos abierta con conexiones directas que te la ponen muy fácil para tú consumir y analizar esa data. Hay otros que simplemente se limitan a sacar un video cada 2 semanas con un update general. Entonces tú tienes que agarrar ese video o ese PDF, llevarlo a la base de datos manualmente, etcétera. Hay organizaciones como por ejemplo la Universidad de Johns Hopkins, ha sido una de las más reconocidas en este ejercicio de recopilación de data del coronavirus. Está, por ejemplo, incluso medios como Google y como Bing, está Our World in Data, por nombrarte algunos de los recopiladores como más importantes. Y entonces organizaciones como la nuestra se nutren de esos recopiladores para cuando tenga sentido usarlos a ellos. Pero por ejemplo hay veces que pasan 2 semanas en un país y no encontramos data en ninguno de esos, y tenemos que ir nosotros manualmente entonces a buscarla, bien sea en PDF, bien sea en el medio que consigamos. A lo mejor un medio muy confiable, pero hay veces que tenemos que resolver en el momento y tenemos que buscar en Twitter los reportes o entonces un poquito, este es más o menos el mundo que se vive en cuanto a la recopilación. Definitivamente es un reto, pero creemos que vale la pena estar como encima de dónde está la mejor data para poder tener el mejor producto al aire, y que los medios y la gente, e incluso los gobiernos que quieran usarlo, pues lo puedan tener. Tú hablabas del tema de la confiabilidad, ¿no? Está por un lado la confiabilidad en la información que ustedes puedan recabar, pero también la confiabilidad de la ciudadanía en lo que son sus gobernantes. Y tenemos en este mismo continente situaciones muy diferentes. Un presidente argentino que anunció que se va a ser el primero en vacunarse hace muy pocas horas, que va a comenzar con la distribución en su país, 10 millones de personas en 2 meses. Y por otro lado, la situación de Brasil, que la llama gripecita a esta pandemia y que dice, bueno, el que se vacuna, pero a su propio riesgo. ¿Eso también se evalúa, tiene un peso en el trabajo que ustedes realizan? Claro, o sea, hay una línea muy clara en cuanto al manejo del coronavirus en Latinoamérica en cada gobierno, ¿no? Vamos a decir que tú mencionas
a Argentina, ¿no? Argentina, de hecho, yo lo pondría en el lado donde el manejo ha sido inadecuado, junto con México, junto con Brasil, como tú bien lo mencionas, junto con Bolivia. Aquí llamo un manejo inadecuado, no es una opinión mía, simplemente se reflejado en la capacidad de aumentar la realización de pruebas. Sobre todo Uruguay está pasando por eso ahorita, pero Uruguay al principio ha hecho muchas pruebas, pero te estoy hablando desde mayo, junio, en ese momento, claro, el coronavirus tomó por sorpresa a Latinoamérica, pero ya en estos instantes ha habido tiempo más que suficiente para aumentar esa capacidad y poder detectar casos y poder controlar la situación, ¿no? Entonces, en cuanto al número de pruebas realizadas por cada 100.000 habitantes, esos países que mencioné, Argentina, Bolivia, México, Brasil, están hacia el fondo de la lista, mientras que más hacia arriba está Chile, está Panamá, está Uruguay, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tú ves que se le está dando una importancia a la ciencia y a la data. Otro factor importante en cuanto a políticas públicas es tomar decisiones en base a regiones y ciudades, no mandar a encerrar a todo un país. Esto es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos se venía haciendo desde un principio. Las medidas que se tomaban en Nueva York, cuando Nueva York tenía una situación grave, eran diferentes a las de California, a las de los estados donde no era tan grave la cosa. Y porque hoy en día es inviable, sobre todo en países que han sido afectados desde un principio, quizás Uruguay es un poco diferente, porque la gente está menos cansada, o sea, no ha tenido que correr el maratón. Uruguay está empezando ahorita a correr el maratón y ojalá, dado el tamaño del país y dado las políticas públicas que están tomando, ojalá no dure tanto como en otros países. Si me preguntas a mí, yo apostaría que la situación de Uruguay, ojalá sea el caso, se va a resolver más rápido que en los otros países. Pero lo que quiero decir es que la gente en el resto de Latinoamérica está ya cansada. Hoy, por ejemplo, en México, en Chile, tú no puedes dictar, no es viable dictar un encierro completo. No solamente porque la gente está cansada, sino también porque no tiene lógica y tiene un costo económico alto e innecesario. Hay que tomar esas decisiones a nivel de ciudad, incluso a nivel de condado, y en eso también se mide la capacidad de, por lo tanto, recolectar data a ese nivel es fundamental para entonces tomar medidas de ese nivel. Porque puedes tomar medidas a nivel de región y si no estás tomándolas en las zonas que son, te estás haciendo más bien un daño peor. Entonces, en base a estos dos factores, es como podemos evaluar en Latinoamérica ese manejo pues, del coronavirus a nivel de gobierno, a nivel de Estado. ¿La mejora de la situación dependerá directamente de la llegada de la vacuna o con la llegada de la vacuna tampoco va a ser una solución inmediata? Bueno, sí, la vacuna definitivamente va a ser una solución inmediata cuando llegue. Ahí está la clave, es el cuando llegue, porque... Lo que demora en llegar al continente. Sí, y no solamente un tema de transportación, sino un tema de producción de las vacunas. Las vacunas de Pfizer y Moderna tienen capacidad de producción para unas 1 millardo de vacunas hasta finales de 2021. Estamos hablando que eso alcanza para un 15% de la población del mundo, pero los países, vamos a decir entre comillas, del primer mundo y los demás poderes económicos como son Estados Unidos, la Unión Europea, Inglaterra, Japón y Canadá, ya precompraron el 80% de esas vacunas. Eso les alcanza para el 80% de sus poblaciones y cuando dejas el otro 20% de las vacunas para el resto del mundo, te das cuenta de que no alcanza sino para el 3% del resto del mundo. Latinoamérica siendo parte de ese resto del mundo. Hay países como Chile, como México, como Brasil, que tienen ciertos preacuerdos, pero en realidad, a grandes rasgos, la diferencia en Latinoamérica la van a hacer las próximas farmacéuticas que saquen vacunas con mayor cantidad de producción. La buena noticia es que hay buenos avances con otras farmacéuticas, pero vamos a decir, en la práctica y en términos de planificación, en Latinoamérica no podemos contar con una vacuna, sino hasta la segunda mitad del 2021.